Hola, bienvenidas, bienvenidos otra vez al canal, a esta serie de vídeos en los cuales estamos explicando de qué consta o de qué va un poco las oposiciones al Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado. En esta ocasión vamos a intentar explicar el examen de canto, que es, digamos, el más difícil desde mi punto de vista por lo que es, ¿no? Bueno, en esta ocasión he organizado un Miro, que es una plataforma en la cual, bueno, creo que me va a permitir jugar un poquito más con todo lo que es, para explicaroslo un poquillo mejor. Y bueno, primero, antes que nada, explicar cómo es el examen de canto, ¿no? ¿Cómo es el examen de canto? Creo que ya lo conté la otra vez. Vas allí, tienes 130 temas, tienes dos bolsitas, una de temas generales, otra de temas específicos. Coges dos bolas del general, coges dos bolas de la bolsita del específico y tienes que elegir una bolita de cada sector, del específico y del general. Luego te llevan a una habitación o bien estás ahí elaborando tu esquema con la gente del tribunal, pero te dan 10 minutos para hacer un esquema, tu esquema, sin ningún tipo de material en 10 minutos, ¿no? Ahí es donde pues sacas todo lo que tienes en la cabeza y elaboras el esquema, que ya contaría un poco, bueno, en general yo hago el esquema que me he preparado para cada uno de los temas, ¿no? Para cada uno de los temas me preparo un esquema de la manera que luego os voy a contar y ese mismo esquema lo reproduzco ahí en esos 10 minutos, bueno, 5 minutos para un tema, 5 minutos para el otro, y luego después pasas a cantar el tema durante 15 minutos por cada tema, es decir, 30 minutos en total, con la ayuda ahora sí del esquema, ¿vale? Bueno, no sé si lo he contado, pero para hacer tu esquema en esos 10 minutos no tienes nada, solamente lo que tengas en tu cabeza. Entonces, ¿alguna vez te has planteado cómo afrontar el examen de cantar? Porque, a ver, obviamente tienes 130 temas para estudiarte. Si tienes que memorizar 15 minutos de cada tema, estamos hablando de más de 1500 o 1800 minutos de cantar en tu cabeza. O sea, tienes que memorizar 1800 minutos. Y bueno, pues es bastante, así a primeras es bastante complicado, o parece bastante complejo. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo memorizo 130 temas? Si son 15 minutos por tema. Y luego cómo organizo lo que debería decir, ¿no? Porque, a ver, los temas en realidad pues es como contar un cuento, ¿vale? Sería como contar una historia. Tiene que haber una introducción, tiene que haber una exposición de lo que vas a decir y luego empezar punto por punto y luego una especie pues de conclusiones o de final en el cual pues bueno pues terminas tu exposición, ¿no? Hay que hablar 15 minutos de cada tema y no vale hablar 10 minutos de uno y 20 de otro, ni hablar solo 25 minutos en total, ni hablar más de los 30 minutos. O sea, lo peor es que hay que ser bastante específico. Bien, entonces, ¿cómo organizo lo que voy a decir? Bueno, pues la gente generalmente, y yo también, pero bueno, en general se suelen hacer esquemas. En un esquema, pues para cada tema, lo que haces es, si un tema lo tienes en 10 páginas, por ejemplo, pues lo reduces a una. Entonces, bueno, pues te queda algo así, ¿no? Tu tema con sus ideas principales, ideas secundarias, y cuando vas a exponer, pues bueno, pues tienes esto, y gracias a esto, pues puedes hilar una serie de conceptos y hilar la historia, que es lo que tú tienes que decir, ¿no? Bueno, esto parece interesante, pero arroja una serie de problemas. Los problemas son, bueno, que tienes también que acordarte del esquema, ¿no? O sea, si son 130 temas, pues acuérdate
de 130 esquemas y eso también es muy complicado. Aunque vamos en buen camino porque estamos simplificando lo que tenemos, de lo que tenemos que acordarnos a memorizar 130 esquemas. De hecho, esto es lo que hace la mayoría de la gente se queda aquí para este examen de canto. O sea, este sería el paso general que hacen la mayoría o el 99,9% de las personas. Y bueno, un poco para mostraros, pues bueno, la gente se puede hacer algunas cosas así, pero obviamente acuérdate de esto, ¿no? Claro, tu idea principal, o sea, tu tema, tus ideas principales y lo que tienes que decir. Bueno, está bien, pero acuérdate luego de reproducir este esquema en esos 10 minutos, que son esos 5 minutos por tema, que te van a dejar en el examen. Lo que yo os voy a contar, pues es un paso más que, bueno, como digo, la mayoría de la gente, el 99,9% de las personas, aprueban perfectamente su oposición sin dar un paso más, sin quedándose en los esquemas y aprendiéndote los esquemas. Y es una buena forma, pero bueno, yo os voy a dar una alternativa por si queréis hacerlo, y es la siguiente. Aprenderos la lista de cosas que supone, porque esto al final es una lista de elementos, ¿no? Tienes que aprenderte idea principal 1, idea principal 2, idea principal 3, pues es una lista de elementos. Pues la lista contra la historia. Vamos a ver. Yo ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Os voy a dar una serie de conceptos y a ver, bueno, de hecho lo voy a hacer de otra manera. A ver, voy a hacerlo de otra manera ahora que lo estoy pensando, porque si es un ejercicio práctico, voy a leéroslo. Os voy a leer una serie de palabras, ¿vale? Y quiero que, bueno, después os diré lo que vamos a hacer con esas palabras. Empiezo. Niño, papá, paseo, parque, columpio, diversión, teléfono, gráfico de puntos, vuelta a casa, ordenador, calor y ventana. Bueno, ahora el ejercicio está en que me digáis cuántas de estas palabras recordáis. Podemos pasar 10 segundos. ¿Y qué palabras he dicho? Lo voy a volver a repetir. A ver, ahora ya que sabéis lo que tenéis que hacer, intentar acordaros del máximo palabras posibles que podáis. Empiezo. Niño, papá, paseo, parque, columpio, diversión, teléfono, gráfico de puntos, vuelta a casa, ordenador, calor y ventana. Si queréis pausar el vídeo y ver cuántas os acordáis. Pero ahora vamos a hacer el ejercicio de otra manera. Voy a daros estas mismas palabras dentro de una historia. El papá sacó al niño a pasear al parque. En el parque el niño se subió a un columpio y se lo pasó muy bien, tuvo mucha diversión. Sonó una llamada de teléfono y el padre tuvo que volver a casa a hacer un gráfico de puntos en el ordenador. Como hacía mucho calor, tuvo que abrir la ventana. Bien, yo voy a intentar hacerlo ahora sin mirar. Esta historia, la verdad que la preparé ayer, pero no la he mirado más que una vez o dos desde que la preparé. Y lo que me acuerdo es lo siguiente. Sin mirar, el padre coge al niño de la mano, se lo lleva al parque. En el parque había un columpio, el niño se sube al columpio y se lo pasa muy bien, había mucha diversión. Y llaman al padre por teléfono para que vuelva a casa y haga un gráfico de puntos en el ordenador. Como hacía mucho calor, abrió la ventana. Bueno, como podéis ver, me he acordado, no sé si de todo, pero casi todo de la historia. Voy a esperar que esto... Quiero volver a poner la pantalla como estaba antes. Vale, así, perdonad. ¿Qué es lo que he hecho? Pues he hilado una historia con las palabras. Si podéis ver con estas palabras de antes, no sé de cuántas os habéis acordado, pero seguramente que no de todas, a lo mejor de la mitad, aunque la gente se suele acordar de la primera y de la última.
Es lo mismo que pasa con los esquemas, ¿vale? Yo lo que os propongo es que hagamos una historia para meterla, digamos que lo que acabamos de hacer con la historia del niño y el papá, pues iros acordando de cada una de las cosas que tenéis que decir o de cada una de las ideas principales e ideas secundarias que vais a hablar en la mnemotecnia, bueno, en el examen de canto. Ahora os voy a contar la teoría, que son los palacios de la memoria, ¿vale? ¿Qué son los palacios de la memoria? Son, perdonad, ya, era un estornudo, disculpadme. Son los palacios de la memoria. Ubicaciones específicas donde ocurre una historia. ¿Qué hacemos con los palacios de la memoria? Recrear historias en lugares que conocemos bien. ¿Cómo se construye un palacio de la memoria? Se construye a través de mnemotecnias. Las mnemotecnias son pequeñas historias como la del niño del parque. Estas mnemotecnias son pequeñas historias. Esto está repetido. ¿Qué pasa aquí? A ver, cada pequeña historia se puede meter en un lugar en concreto. Es decir, podemos imaginarnos que pasa en algún lugar en concreto esa pequeña historia. Por ejemplo, podríamos meter la historia del niño en un centro comercial o en una fábrica abandonada. El secreto, el truco está en meter esa historia en un lugar que conozcamos bien, de manera que sepamos qué zona o área viene a continuación. No os preocupéis porque vamos a hacer un ejemplo de todo esto. Y bueno, en general lo cuento así rapidísimo. Se trata de esa historia que creamos, meterla en un lugar que conocemos muy bien, que hayamos ido muchas veces, y ahora os voy a explicar el porqué. Vamos a ver un ejemplo. En el Carrefour, cada vez que voy de compras suelo hacer el mismo recorrido. Así que suelo tener ubicaciones seguidas una detrás de otra y siempre me acuerdo de la secuencia de ubicaciones, porque siempre hago el mismo camino. Es decir, si tengo el Carrefour, pues primero entro por la entrada, después hay una bifurcación de caminos, después llego al área de tecnología, después me paso al área de papelería, después suelo pasar por un área de ropa y después voy al pasillo del pub. Bueno, en realidad hay muchas más ubicaciones, pero no era necesario ponerlas. Luego iría al tema pues de las carnes, luego compraría los huevos, yo qué sé, ¿vale? Siempre hay pues un camino en el cual, y bueno, el último pues la caja, ¿no? Con la cajera o el cajero y que te cobra, y ese sería el final de nuestro camino. Una vez que tenemos la ubicación, vamos a hacer el truco o la magia, que es meter una mnemotecnia. La mnemotecnia es una historia en cada una de estas ubicaciones. Pero no cualquier historia, sino una historia, y este es el truco, una historia que tenga que ver con un tema que queremos cantar en nuestra posición. Aquí el símil sería como el del apuntador en la obra de teatro. Lo que queremos es que la historia nos recuerde lo que tenemos que decir en nuestro examen. Vamos a hacer un ejemplo o práctica. El tema 8 va de la política agrícola común, la PAC. Medidas forestales y agroambientales en la política europea de desarrollo rural, aplicación en España, el sector forestal y el medio ambiente en la PAC. Plan estratégico de la PAC post-2020, aspectos medioambientales y su aplicación en España. Vale. Por cierto, este sería uno de los temas de la forma de lo que yo los preparo. No sé si lo había comentado antes. Pero bien, o sea, ¿de qué va este tema? Bueno, pues primero hablo de la PAC y su desarrollo, su historia, después el marco jurídico de la PAC, después el sector forestal y medio ambiente en la PAC, las medidas forestales y agroambientales, el plan estratégico de post-2020. Por cierto, esto tendría que haberlo dicho al principio, pero si el tema es este, tienes que hablar de cada uno de estos epígrafes y de una manera equitativa. La política agrícola común europea, después de las medidas forestales y agroambientales, después de la aplicación en España, después del sector forestal y medio ambiente en la PAC, después del plan estratégico de la PAC, etcétera. O sea, no te puedes saltar ninguno de estos epígrafes porque el tribunal te lo va a hacer notar. Entonces, como veis, pues los temas están preparados para eso. O sea,
epígrafe 1, epígrafe 2. De hecho, lo dije que los temas yo los preparaba directamente para el canto. Este tema creo que son 10 páginas, 8 páginas, no lo recuerdo bien. Y bueno, está preparado pues precisamente para hablar del encanto, ¿no? Aquí, por ejemplo, el epígrafe 1, la historia y desarrollo de la PAC, ¿no? Empiezo a hablar pues de que después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a crear el Consejo de Europa, después de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, el Tratado de Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el TCE, que llevó después de que se constituye el TCE. Después empiezo, después del TCE, hablo del nacimiento oficial del FEOGA, que es un poco el primer fondo agrario de la Comunidad Económica Europea. Y bueno, pues empiezo a hablar luego de lo que consta la PAC, ¿no? De cada uno de los periodos. Después, para el periodo penúltimo, que ahora estamos en el post-2020, para el periodo 2013 a 20 había 2 pilares. Bueno, pues empiezo a hablar de todo esto, ¿no? Delante del tribunal. Y bueno, pues esta sería un poco la secuencia que voy, pues la misma que yo he escrito en el tema. Ahora, esto de aquí sería, lo que aparece aquí a la derecha sería el Palacio de la Memoria o la mnemotecnia. Si os fijáis, va con lo mismo. Perdonad, voy a poner el cable del ordenador que se me acaba la batería. Está la entrada, después donde se dividen los caminos, es decir, seguimos la misma secuencia del palacio este de memoria que había aquí, cada una de estas ubicaciones, ¿no? Empezamos en la entrada. La historia de la entrada. ¿Qué es lo que pasa en la entrada? Me creo una historia, una historieta. Varys era el señor este grande calvo de Juego de Tronos. Con oídos grandes, contando una historia, cojo y toma café. ¿Vale? Luego llega Andrés, que es un amigo, con un bebé, y Alejandro. Nos llama para unirnos en base alrededor de una caja. El bebé llora hasta que se le da teta, se le da seno y se estabiliza. Y Tita lo ama y lo mete en su carro. Vale. Hasta aquí, pues es una historia que yo me he inventado, como cualquier otra. Cada uno tiene que inventarse la suya en base a su historia, lo que le pasa en su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué Varys? ¿Quién era Varys? Era el consejero de la mano del rey, ¿no? El consejero real en Juego de Tronos. Entonces, yo aquí tengo que hablar de que en 1949 se crea el Consejo de Europa, o en el 48, tras la Haya de 1948, se crea en 1949 el Consejo de Europa, pues me viene bien meter a Varys en mi historia, ¿no? Porque Varys era el consejero, Consejo de Europa. Simplemente esto. Ya hace mucho tiempo que me creé esta mnemotecnia porque estaba preparada, de hecho la creé en noviembre de 2021, hace ya casi un año, y entonces no me acuerdo muy bien de qué significaba cada cosa, pero cada cosa que yo metí en la historia tenía un significado para mí y lo cual me hacía acordarme de algo del tema. ¿Por qué cojo y por qué toma café? Bueno, para acordarte de fechas y de número de leyes están estas equivalencias. Puede parecer que, joder, si me tengo que acordar encima de todas estas cosas, pues va a ser mucho más complicado el acordarme de las historias y luego también de los esquemas. Pero bueno, es que esto realmente cuando empiezas a practicarlo ya te sale seguido, ¿no? O sea, son equivalencias de letras con números que en realidad, pues, en cuanto te hagas 2 o 3 palacios de la memoria, 2 o 3 mnemotecnias, te las aprendes. O sea, luego dices el 3, la M, el 4, la C, la K. ¿Por qué? Fíjate, luego tiene un porqué las cosas, ¿no? La T se parece al 1. Y bueno, la D no me acuerdo por qué también es el 1. El 2, fijaos que es como una N, es un 2 tumbado. El 3 es una M tumbado. El 4 suena K, ¿no? Cuac, 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 el 4, ¿no? Pues todo lo que tiene sonido K, 4, K, kilo, todo eso tiene sonido 4. La L, el 5, porque la L es en números romanos, es el 50. La 6, bueno, la S tiene forma de 6 y la Z también. El 7 tiene forma de F, pero al revés. La 8, el 8, la 8. Bueno, pues un poco
pillado con pinzas quizás, pero bueno, la H sí que podría ser y la G pues también, ¿no? La G tiene forma de 8. Y luego el 9, 9B, B, con sonido B, ¿no? Y también la P, porque es como un 9 al revés o algo así, ¿no? Bueno, en general quien hizo esto tenía su aquel, ¿no? Pero al final te lo aprendes y de hecho te aprendes un poco también algunas de las razones. Pues si os fijáis, cojo es el 4 y la J era el 8, me parece. Sí, el 48, Consejo de Europa. Y toma café, la C es el 4 y la F era el 7, ¿no? Que es que la OEC se reunía para crear el Consejo de Europa. Bueno, pues aquí me estoy metiendo con Baris tomando café. Imagínate, quita todo esto de oídos grandes y historia cojo, porque, a ver, luego os cuento que en realidad luego aprendí que las historias que yo me creaba o las mnemotecnias que me creé, mnemotecnias 1.0 vamos a llamarlo, eran demasiado grandes. Eso lo he ido aprendiendo yo con la práctica, ¿no? Entonces, realmente podríamos poner nada más Baris tomando café y con eso ya le das un pie tremendo a acordarte que tienes que hablar del Consejo de Europa y que empieza todo en el año 1947. O sea, fijaos lo que estamos diciendo, ¿no? Y luego, bueno, había preparado muchas más cosas, ¿no? Para contaros, pero veo que se hace mucho más largo y si queréis más, pues lo que tendríais que hacer es contactarme y os contaría pues mucho mejor cómo va esto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, Tita lo ama y lo mete en un carro, ¿no? Vale, pues Tita es una amiga y hay que hablar del título, ¿no? Por Tita, título, joder, pues suena un montón, suena súper fuerte, mucha T, ¿no? Título, ama, pues la M era el 3, ¿no? Título 3 y lo mete en el carro. Pues, ¿dónde se encuentra la política agraria de la Unión Europea? En el título 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Fijaos que ya me estoy metiendo dónde se encuentra la Unión Europea, o sea, la política agraria, ¿no? Y lo mete en el carro, ¿no? Fijaos que aquí lo que digo, carro, bueno, el carro es un 4 y el AR sería el 0, entonces estoy hablando de que el peso alrededor del 40% de los fondos de la Unión Europea, es decir, alrededor de 400.000 millones de euros, son los que se lleva esta política agraria, ¿no? Entonces, un poco por ahí va todo. Bueno, para el tema de las leyes y los reglamentos, esto es brutal. O sea, de hecho, yo me acuerdo que había una persona en una de las prácticas de un tema que decía, joder, ¿cómo me aprendo tantas leyes, tantos reglamentos y tantas reales decretos que es imposible? Y esto, ojo, también nos viene bien para los test, es porque las mnemotecnias ayudan mucho a eso, ¿no? Por ejemplo, lo reporta una dama oso. Dama, la D es el 1, la M es el 3 y la S es el 6. Entonces, el reglamento sería el 1306 de 2013. Luego te vas acordando, luego mirando estas cosas te vas acordando. El segundo pilar lo coloca una dama con alas. Bueno, es que había dos pilares, ¿no? Donde se divide el camino, la historia es que hay dos pilares, uno echa dinero y el otro está agarrado una dama con un oso y luego llega un toro con cresta de gallo, el gallo se va y el segundo pilar lo coloca una dama con alas. Bueno, pues la dama con alas, el 5 es la L, pues el reglamento de desarrollo rural sería el reglamento 1305 de 2013, ¿no? Y un toro, y llega un toro con gorro, yo qué sé, ¿no? O se va un toro con gorro, o lo tira al pilar un toro con gorro, ya como vosotros veáis en la historia os lo vais imaginando. Pues se regula en España a través de los planes de desarrollo rural, que son 18 en total, esto me lo sé, porque ya son muchas veces, y el Real Decreto que lo regula sería el 1080 de 2014. Bueno, pues esto es un poco. Tampoco quiero contaros mucho más. Bueno, como veis, todo va por ubicaciones. Esta es la de Divide Camino, que he contado el periodo 2013-2020. Luego, el marco jurídico. En el marco jurídico explicaría un poco los objetivos de la política agrícola común.
Para eso ya estamos en la ubicación de tecnología, en el cual me encuentro una diana. Cada vez que yo me encuentro una diana, ¿qué tiene una diana? Es un objetivo donde disparas un arco, ¿no? El arco con flecha. Pues siempre que encuentro una diana es porque tengo que hablar de objetivos. Siempre que me encuentro a Groucho Marx es porque tengo que hablar de principios. Así son las historias, ¿no? que yo me voy imaginando. Dentro de esta tecnología hay máquinas produciendo, entonces yo ya sé que tengo que hablar de que uno de los objetivos es incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico. Luego me encuentro a Pepito Pérez que recibe dinero, entonces el segundo de los objetivos es garantizar el nivel de vida equitativo. Bueno, cada uno que se vaya haciendo su historia. ¿Por qué aquí meto a Margarita Pita? Yo lo siento, pero aquí había otra persona, es una persona famosa que tiene que ver con consumo, ¿vale? No lo quiero decir porque, bueno, pues por salvaguardar a esta persona, que es amiga mía y forma parte de la OCU. Bueno, eso sí lo puedo decir, hay muchas personas que forman parte de la OCU. Entonces, ¿por qué una persona de la OCU metida en una mnemotecnia? Porque tengo que hablar del objetivo de estabilizar los mercados, garantizar la seguridad del abastecimiento y asegurar al consumidor el precio, ¿vale? Ahí meto el consumidor. Entonces, todo tiene un porqué en la historia. Es interesante contaros que obviamente, pues bueno, esto sigue así. Estas son las historietas que yo me hacía en versión 1.0, pero el resultado final y lo que yo al final terminaba, voy a poner la versión que se vea bien. Creo que tenía, a ver, perdonad. Bueno, a ver, creo que no sé, ya ahora no sé dónde estaba. Aquí estaba. Esta versión se ve mucho mejor. A ver, al final yo me terminé haciendo estas mnemotecnias que tienen una forma de esquema realmente, bueno, realmente que se pone a la vista, ¿no? Esto parece un esquema, es un esquema, ¿no? Lo que pasa es que es un esquema con forma de historia. Aquí, este es otro tema, ¿vale? Aquí las ubicaciones están siempre puestas en rosa, parking, entrada, bueno, pues etcétera, ¿no? Este es el tema de los fondos europeos. Y aquí no hacía falta más que imaginarme a Baris tomando café, ¿vale? En el parking. Ya no me imaginaba más. Luego en la entrada me imaginaba a un señor llamado Castañeda, el Gallo, Montserrat Caballé, Groucho Marx. Es decir, me imaginaba historias mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque realmente lo que necesitaba yo no era hilar una historia tan grande, sino historias más pequeñas que me dieran pie como aquel señor que decía yo del apuntador en el teatro. Y al final, pues, bueno, en lugar de 130 esquemas, te aprendes 130 historias que te hacen acordarte después de las ideas importantes, ideas secundarias del esquema. Y después hilas una historia, la cual puedes hablar perfectamente 15, 30 minutos, 15 minutos de cada tema. Y bueno, pues para mí me ha resultado mucho más fácil. Luego existe una política de repasos, que es muy importante comentarla. Aquí estarían todos los temas de la oposición, ¿vale? Yo me hice una lista con todos los temas y aquí ponía cuál está redactado, el siguiente, de cuál he hecho mnemotecnia o cuáles tienen ya su historia, y después los repasos, cada 5 días, cada 10 días, cada 15 días y cada 20 días. ¿Por qué hacía esto? Porque las mnemotecnias, igual que los esquemas, se van olvidando. Y sin embargo, cuando una historia tú la vas repasando al principio cada 5 días en tu cabeza, luego cada 10, luego cada 15, es que te acuerdas, es que llegas al examen y te acuerdas perfectamente de tu historia. Y al acordarte perfectamente de tu historia, te acuerdas perfectamente del esquema. Y al acordarte del esquema, empiezas a hablar y empiezas a hilar, ¿no? Esta es la magia de los palacios de la memoria y el examen de canto. Como vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que hagas esto. El 99,9% de la gente, aprueba la oposición y no se sabe esta técnica.
Pero para mí, que soy una persona pues que le gusta más que a otras personas lo que es la seguridad y no le gusta mucho la incertidumbre, pues de alguna manera esto me hacía irme al examen con mucha más tranquilidad. ¿Vale? Así que, bueno, luego como veis me hacía, esto obviamente están todos en toca porque aquí tenía una fórmula que me preparaba en el Excel para ver si me tocaba o no me tocaba cada tema. Perdonad, a ver, si yo aquí pongo en lugar de 3 de... Es que claro, según la última revisión, que fue hace muchísimo tiempo, pero claro, ya probé la oposición en abril. Pues imaginaos que yo aquí pongo la fecha de ayer, 17 de septiembre de 2022, ¿vale? Pues entonces la fórmula me dice que aquí es falso, es decir, que no me toca estudiar este tema 1, ¿no? Entonces yo ponía aquí cuándo me había repasado los temas en el Excel y me decía los que me tocaba repasar según la fórmula que yo aquí había puesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues la fórmula es esto más la casilla J1, bueno, aquí había puesto cada 20, ya, este debería estar aquí.